Muy contentos hoy de tener a Carla. La profesora Carla Juárez Moreno se formó como bióloga en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2001 fue galardonada con la medalla Gabrino Barreda por su excelencia académica. Cursó la maestría y el doctorado en biotecnología en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de la Ensenada en México y obtuvo una beca de servicio alemán de intercambio y para poder continuar sus estudios doctorales en la Universidad de Hamburgo en Alemania. En el 2010 realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Carolina del Norte a través de una beca Fulbright García Robles. Entre los años de 2014 y 2022 se desempeñó como cátedra CONACYT en el Departamento de Bionanotecnología del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM y actualmente es investigadora asociada en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la misma universidad. Um, es un nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigaciones de México y cuenta con más de 60 publicaciones científicas. Se desempeña como editora asociada de una de nuestras revistas, The Chemical Research in Toxicology, y también es editora académica de una de las revistas de PLOS. En el 2018 recibió el Premio de Innovación en el campo de bionanociencia y tecnología otorgado por el CINVESTAF en México. Pues Carla también administra varias redes sociales de su laboratorio, es muy activa en las redes sociales y pues su investigación se enfoca en el área de nanotoxicología y las respuestas celulares y moleculares a varios nanomateriales. Carla, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estamos súper emocionados y nada, a la expectativa de lo que vas a compartir hoy con nosotros. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos, por esa presentación. Voy a compartir mi pantalla para empezar de una vez. Y bueno, antes que nada quisiera agradecer primero que nada pues a Carlos Toro por la invitación y por supuesto también a todo su equipo, a Juliana Greco y a todo el equipo de ACS Science Talks que hicieron posible pues todo esto. Pero también quiero dar las gracias a todos ustedes que se han levantado, algunos temprano, algunos más tarde, y han dedicado un poco de su tiempo a escuchar lo que me apasiona muchísimo hacer, que es la nanotoxicología. Y entonces hoy vamos a platicar acerca de nuevos paradigmas de la nanotoxicología. Y bueno, ya Carlos lo mencionó, pero no está de más. Yo pertenezco a la UNAM, es mi alma mater y trabajo en ella, entonces estoy muy orgullosa. Y bueno, estamos localizados en México, en un estado que se llama Querétaro, que está en el centro de México, en el Bajío. Es una ciudad hermosa, muy colonial, y aquí tenemos uno de sus emblemas, que es el acueducto. Y bueno, pueden llegar a este centro muy pequeñito de la UNAM, que es la principal universidad pública de nuestro país. Y este centro es el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, en el cual trabajo desde hace 3 años y pues es mi segunda casa, ¿qué les puedo decir? En este centro entonces trabajamos con los nanomateriales y yo voy a tomar un poco de tiempo, quizás de ustedes ya me han escuchado o trabajan con nanomateriales, pero aquellos que no lo trabajan, ¿qué son los materiales y los es una escala de medición que es 1 por 10⁻⁹ metros. Los nanomateriales, entonces, son materiales que pues están en una escala muy, muy pequeña, que no se pueden observar a simple vista, evidentemente, y que tienen tamaños que van desde el 1 hasta los 1000 nanómetros, pero que las propiedades físicas, químicas y biológicas de ellos están muy exacerbadas y sumamente, son muy interesantes cuando se encuentran en tamaños de 1 a 100 nanómetros en al menos una de sus dimensiones. Debido a sus propiedades fisicoquímicas tan diferentes y tan impactantes, es que se están utilizando muchísimo. Y para nosotros que estamos en el área de toxicología, existen en realidad una clasificación que depende del origen. Los nanomateriales naturales son aquellos que, como su nombre lo indica, están en el ecosistema, como las proteínas, los virus, las cenizas volcánicas, etcétera. Los nanomateriales incidentales adquieren cada vez más importancia porque son producidos de forma accidental por la actividad antropogénica del hombre. Y esto es muy importante porque actualmente muchos de ellos son contaminantes. Y vamos a hablar un poco de esto al final de la plática.
Y bueno, los nanomateriales sintéticos, que básicamente son los que se producen tanto en las industrias como en el laboratorio y con los que estamos más familiarizados todos nosotros, ¿no? Estos nanomateriales se utilizan muchísimo y cada vez se sintetizan más. Y ciertamente el nivel de síntesis supera la comprensión que tenemos de sus propiedades físico-químicas y sus efectos toxicológicos. ¿Por qué se producen tanto? Pues porque ya se aplican en muchísimos productos comerciales. Todas estas caricaturas están allí justamente porque todos son un ejemplo de productos que tienen base nanotecnológica. Y estos productos los podemos utilizar, los consumimos, y cuando los desechamos y llegan hacia los vertederos de basura, ahí se pierde toda nuestra responsabilidad. Ya no sabemos qué es lo que está sucediendo con ese producto de base nanotecnológica, y por supuesto que eso, así como otros contaminantes, puede llegar al ecosistema y tenemos un impacto que en algún punto regresará hacia nosotros. Y es por eso justamente que es muy importante evaluar el efecto de los nanomateriales en diferentes modelos biológicos. Algunos de estos productos comerciales que les pongo aquí en estas fotografías ya tienen de forma intencionada adicionados nanomateriales porque tienen efectos como por ejemplo en el bloqueador solar o en las cremas, efectos de bloqueo de los rayos UV, como por ejemplo las nanopartículas de dióxido de titanio, que son sumamente utilizadas en la industria cosmética y ya estos productos lo referencian en su etiqueta. Sin embargo, aun cuando lo hacen, existe una carencia de la información sobre el tipo de nanomaterial y, por supuesto, otras especificaciones como el tamaño y la química superficial, que evidentemente eso a un productor pues no le interesa muchísimo, ¿no? Pero no existe esta información. Esta otra fotografías que les pongo son ejemplos de productos de la vida diaria que estoy segura que muchísimos de nosotros hemos llegado a consumir, si no es que diariamente, por lo menos en alguna parte de nuestra vida, y que contienen nanomateriales. La gran mayoría de ellos son incidentales. Algunos, por ejemplo, como en la leche en polvo, y en otro tipo de alimentos en polvo, se adicionan minerales para fortificar a estos alimentos e incrementar su valor nutricional. Pero resulta que los polvos, los minerales de los cuales se utilizan, contienen o podrían contener partículas o material nanoparticulado. Y entonces eso hace que se tenga un vacío en este conocimiento. ¿Cuáles productos de la vida diaria contienen nanomateriales y cómo estos productos que llegan a ser de base nanotecnológica nuevamente llegan a los desechos y estos a su vez al ecosistema y nosotros nos exponemos a ello? O bien, en este caso, en la industria alimentaria ya existen reportes de envases, de contenedores que están recubiertos o están hechos en algún punto de nanomateriales porque incrementan la vida nana, y dan otras muchísimas propiedades. Entonces, esto en algún punto podrá repercutir y esa será la pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? En México, así como en otros países, incluyendo Europa también, existe una falta en la legislación del uso, la comercialización y el desecho de los nanomateriales. No hay una ley que obligue a los productores a, dejen ustedes etiquetar, a que digan en sus productos qué tipo de nanomaterial tiene. Y por eso tenemos dos tipos de publicidades en realidad. Aquellos productos de base nanotecnológica que en verdad pueden contenerla, pero no dicen qué tipo ni qué tamaño y entonces pues no sabemos los riesgos que se puedan obtener o los beneficios en aquel caso. Y por el otro lado, productos milagro que pueden decir que tienen nanotecnología, pero no lo contienen, ¿no? Y es así que surge la nanotoxicología. Y en este punto yo quisiera que no asociemos, por favor, el término tóxico, toxicología, a algo negativo. La toxicología, así como la nanotoxicología, pues estudia los efectos y los cambios, las alteraciones que en este caso los nanomateriales tienen en diferentes sistemas biológicos y por supuesto en el medio ambiente. He identificado en estos, pues básicamente 13 años que llevo trabajando en nanotoxicología, que algunos de los principales objetivos son evaluar y entender cuáles de los procesos celulares, moleculares y bioquímicos se alteran, se modifican, cambian por la exposición a los distintos nanomateriales, ¿no? Y cómo podemos correlacionar, esto es bien importante, sobre todo los parámetros físico-químicos con la actividad biológica, cómo todos estos parámetros que constituyen la química superficial de un nanomaterial
están totalmente relacionados con sus efectos en la vida y en la biología, ¿no? Y por eso es muy importante establecer qué parámetros son cruciales para diseñar nanomateriales inteligentes, para hacer este tuning en la síntesis de los nanomateriales, que es lo que buscamos. Y evidentemente todo esto va porque estos nanomateriales son utilizados cada vez con mayor frecuencia y hay que garantizar su bioseguridad. Y por supuesto, toda esta gran colección de conocimiento, así como el acceso a toda la parte de inteligencia artificial, nos permitirá predecir en algún punto los efectos de los nanomateriales y entonces tratar de entender cuáles son mucho mejores para pues, los procedimientos que nosotros estamos buscando. Y evidentemente también la nanotoxicología deberá aportar un conocimiento que sustente la toma de decisiones, ¿no? Será algo que no estará en nuestras manos definitivamente, pero que sí va a abonar en algún punto cuando la regulación de estos productos entre en vigor. Entonces, ¿qué hacemos en mi laboratorio que se llama Nanotox Lab? En mi laboratorio, en nuestro grupo de trabajo, hacemos bioensayos, ¿no? Evaluamos diferentes tipos de bioensayos, pero hacemos, yo digo que son ensayos ad hoc para los nanomateriales. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues utilizamos cultivos celulares, yo trabajo a nivel in vitro y esto me ha permitido, a pesar de que siguen siendo células y siguen siendo escenarios, digamos, experimentales bastante artificiales, nos dan muchísima información que podemos utilizar pruebas tan sencillas como procesos de viabilidad celular, inflamación, daño al material genético, estrés oxidante y hemocompatibilidad. Estas pruebas son de cajón, las hacemos casi siempre en el laboratorio, pero existen otros ensayos que vamos modificando de verdad de forma casi personalizada para cada nanomaterial y cuya información relacionamos siempre con las propiedades físico-químicas. Y eso es algo que me ha permitido realizar cuando estoy en contacto con la ciencia que yo digo multidisciplinaria y colaborativa, ¿no? Yo trabajo de la mano de físicos, de químicos, y por supuesto también de matemáticos y evidentemente de otros biólogos, pero podemos hablar este mismo idioma, ¿no? Y entonces cuando hablamos ese mismo idioma, es sumamente importante conocer diferentes aspectos del nanomaterial que vamos a evaluar. Lo principal es de qué está hecho, cuál es la sustancia activa, entre comillas, que vamos a evaluar. Y eso es muy importante porque ya veremos más adelante las discrepancias que existen en estos términos, ¿no? Evidentemente, también algo bien importante es el manejo y presentación del material. No es lo mismo tenerlo en suspensión que en polvo y les voy a poner ejemplo de ello. La esterilidad es algo que nos importa muchísimo porque vamos a trabajar en cultivo celular y bueno, otro tipo de propiedades que tratamos de entender muy a fondo de la mano de nuestros colegas de físico-química y por supuesto algo que seguramente si ustedes trabajan con nanomateriales entenderán que es muy difícil obtener una síntesis reproducible y pues repetida, ¿no? Al final lo que nosotros queremos, y esta es la parte que yo ya me encargo de diseñar, es cuál es la aplicación final del nanomaterial, dónde te imaginas que va a estar ese nanomaterial en la vida cotidiana, en una aplicación biomédica, industrial, como fertilizante, etcétera. Y cuando tenemos eso en mente, podemos utilizar diferentes modelos celulares muy complejos o verdaderamente sencillos que nos brindan cierto tipo de información y es ahí donde nosotros variamos y empezamos a hacer esos ensayos ad hoc, ¿no? Entonces, la forma en cómo lo hacemos es que, bueno, tenemos la gran fortuna de colaborar con muchísimos grupos, no solo aquí en la UNAM, sino también a nivel internacional y, por supuesto, en todo México, donde utilizamos diferentes nanomateriales que estos expertos en esta área nos dan. Utilizamos modelos biológicos, que en este caso son células, cultivos celulares de mamíferos, y evaluamos lo primero, y casi siempre eso es lo que les interesa mucho a mis colegas, es si las células se mueren o no. Pero en realidad pues como toxicóloga, eso a mí no me importa como mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si la célula se muere, pues es tóxico y ya se acabó la historia. Pero en realidad lo que es muy importante es empezar a entender el mecanismo de acción de un nanomaterial. Y entonces, si una célula no se muere, hay que entender algo bien importante, pero súper sencillo. Una célula, la forma de una célula está íntimamente relacionada a su función. Quiere decir que si cambia de forma, es muy seguro
que cambie de función. Y eso lo observamos todos los días en el microscopio. Entonces, la primera y más evidente signo de que hay un cambio y hay un efecto de un nanomaterial sobre un cultivo celular es si cambia de forma. Y una vez que observamos esto, empezamos a entender y a desentrañar cuáles son los mecanismos de acción dentro de la célula que un nanomaterial puede disparar, ¿no? Y entonces ahí es cuando voy nuevamente con mis colegas y empezamos a tratar de diseñar de forma inteligente nanomateriales con una aplicación definida, ¿no? Entonces, en este tiempo, pues hay diferentes paradigmas, ¿no? Que se han pues aceptado y obviamente como un paradigma están allí presentes de la nanotoxicología. Y es que entendemos que entre más grande es un nanomaterial, va a ser menos tóxico. ¿Por qué? Porque ya les expliqué, un nanomaterial es pequeño y entonces sus propiedades, incluyendo las propiedades toxicológicas, están más exacerbadas en tamaños pequeños, es decir, si es más pequeño, es más tóxico. El otro paradigma es que si un nanomaterial se asemeja o tiene una morfología esférica, eso se parece más a una célula, y hago entre comillas, y es más fácil que se introduzca a una célula y ejerza su efecto tóxico. El tercer paradigma de la nanotoxicología es justamente lo que les decía, entre más pequeño es el tamaño o la proporción de aspecto, es decir, la relación entre el ancho y el largo del nanomaterial, este podrá internalizarse a la célula más fácilmente y también, por lo tanto, más rápidamente. Es necesario entonces que un nanomaterial se internalice para generar efectos tóxicos. Y en el caso de que hablemos de nanopartículas metálicas o de óxidos metálicos, evidentemente van a liberar iones de ellas mismas, pero estos efectos, si los comparamos con los iones metálicos en suspensión, van a ser exactamente los mismos, van a ocasionar el mismo efecto final. Y estos son los paradigmas de la nanotoxicología, pero recuerden que esta plática se trata de los nuevos paradigmas. Entonces, les voy a poner 9 ejemplos que hemos trabajado en mi laboratorio y de los cuales, bueno, utilicé algunos para ponerles estos nuevos paradigmas, pero vamos a empezar también a relacionar estos nuevos paradigmas con algunas limitaciones de la nanotoxicología. La principal, y esa es la que nos hemos dado de topes y va a seguir siendo pues una gran limitante, es la carencia de nanomateriales estándares. En cualquier técnica tú puedes comprar un producto que te ayude a generar una curva estándar, una recta, a poner el protocolo a punto basándote en un estándar de oro que puedes comprar en cualquier lugar y que no se va a modificar. En el caso de los nanomateriales, esto no existe, porque un nanomaterial es básicamente un individuo. ¿Por qué? Porque puede tener diferentes tamaños. No es lo mismo tener un nanomaterial de 10 nanómetros que el mismo nanomaterial hecho de las mismas elementos químicos que tenga un tamaño superior. Y no hablamos ya de la forma. Y si yo utilizo diferentes elementos químicos para sintetizarlo o una técnica distinta a la tuya, ahí cada nanomaterial, es lo que he aprendido con el tiempo, es básicamente un individuo y cambia constantemente. Entonces es difícil tener un nanomaterial estándar contra el cual comparar todo lo que estamos obteniendo. Y esto precisamente es otra limitante, que es la falta de comparativas entre estudios y laboratorios. No es muy difícil hacer esto. También algo bien importante es que como todos estos nanomateriales tienen efectos muy evidentes, es decir, son muy buenos para cicatrización, son muy buenos para eliminar células tumorales, lo que realmente se dedicó por muchísimos años es a ver los efectos fenomenológicos, el final, el efecto final. Entonces, los mecanismos de acción y toda esta parte que les estoy diciendo, en realidad tiene muy poquito tiempo que se empezó a cuestionar. Y por lo tanto, imagínense, se conocen muy poco de los efectos a mediano y largo plazo de los nanomateriales. En este momento, aparentemente, hay solamente cosas buenas. ¿Pero por qué? Porque todavía nos faltan estudios a largo tiempo, ¿no? Y también otra limitación es que existen diferentes efectos de los nanomateriales en células. Y esto es un ejemplo que yo siempre pongo. A mí me encanta el helado de chocolate. Y no por ser humano, a todos les tiene que encantar el helado de chocolate. Es exactamente lo mismo en una célula. No porque sea una célula y provenga del mismo tejido,
¿no? Un tejido es una colección de varias células de diferente tipo, de diferente estirpe, pero no porque todas las células vivan, por ejemplo, en el hígado, se tendrán que comportar de manera igual. Cada célula tiene una función y debemos entender esto desde esa óptica. Y también una limitante, como ya les decía, es que tenemos escenarios experimentales poco realistas, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho en el grupo para hacer estas limitaciones y una ventaja y tratar de superarlas? Bueno, lo primero, y este es el ejemplo que quiero que ustedes se lleven, es que se quiten de la mente que nanotoxicología es igual a peligroso, ¿no? Y entonces un ejemplo de algo súper interesante y muy bonito fue el trabajo de Areli, que estuvo con nosotros en la maestría, y Areli fue una alumna en codirección con mi amigo y colega, el doctor Josué Mota Morales, que está también aquí en Cefata, en donde Areli trabajó con estos polímeros que ella sintetizó con una técnica químicamente amigable con el medio ambiente, que es a base de líquidos eutécticos profundos. Utilizamos diferentes acrilatos como el aurilacrilato, estarilacrilato y metilmetacrilato para generar este tipo de andamios jerárquicos interconectados, pero ¿qué tenían de diferente? Bueno, lo que tenían era que en la periferia de cada uno de estos poros existía nanohidroxiapatita, que es el principal mineral, componente mineral del hueso, pero en forma nanoestructurada. Y entonces, algo que quiero que recuerden es que la morfología de las células está dada por su función. Y entonces, ¿qué quisimos hacer? Cultivar osteoblastos. Esta es una caricatura de los osteoblastos, son así como medio redonditos, pero si ya lo vemos en la vida real, se ven así. En azul está teñido el núcleo y la parte que se ve como rugosa, como allí con puntitos, es esta parte del citoplasma, ¿no? Que es esta parte medio redonda. Y cuando estas células que son osteoblastos, que son precursoras del hueso, se van a diferenciar para hacer depósitos de carbonato de calcio y empezar el proceso que se conoce como mineralización, es decir, la formación del hueso, cambian de forma. Y la forma entonces está asociada a la función. Entonces ya cambian de forma, ya no tienen lo mismo, estas células ya empiezan a producir hueso y se llaman osteocitos. Y estas generan prolongaciones muy largas de la membrana que se llaman filopodios. Y este cambio lo observó Areli cuando los puso las células sobre estos andamios, ¿no? Simplemente observar este cambio fue trascendental para decidir qué estudios podíamos hacer, porque normalmente este proceso de diferenciación se activa a través de inductores de diferenciación, inductores químicos, que además son caros, ¿no? Pero en este caso, la sola arquitectura y el arreglo de la nanohidroxiapatita en este componente, además de la cadena, el largo de la cadena de carbonos de estos polímeros, hacía que la proliferación celular, si nosotros observamos estas gráficas, vemos que aquí están los componentes individuales, la nanohidroxiapatita, el polímero y el compuesto, que ustedes están viendo en estas micrografías. Y aquí está el incremento en el número de células. Podemos ver que en casi todos los polímeros con la nanohidroxiapatita promovían, por eso el título de esto es en boosting cell proliferation, ¿no? Entonces, no solo proliferaban las células, también se diferenciaban. Y evidentemente hicimos otros estudios para corroborar esto, incluyendo estudios bioquímicos que garantizaban este proceso de diferenciación. Entonces, no todos los nanomateriales son malos y justamente este es un nanomaterial que queremos utilizar como cemento óseo. Y entonces, derivado de esto, hemos tratado de modificar estos mismos nanomateriales y estos mismos andamios para obtener mejores rendimientos, ¿no? Bueno, el segundo ejemplo que les quiero hablar es estos efectos a mediano y largo plazo de los nanomateriales, ¿no? Entonces, Melissa, una estudiante de maestría que cuando yo estaba en el CICESE antes, ella le encantaba la inmunología, ¿no? Entonces llegó al laboratorio y tratamos de utilizar esa experiencia que ella tenía y entonces utilizamos estas células que se llaman macrófagos y expusimos estos macrófagos a diferentes concentraciones de nanopartículas de óxidos metálicos, especialmente óxido de zinc y óxido de cobre. La lógica detrás de esto fue utilizar mismas concentraciones de nanopartículas prístinas que podrían estar presentes en una aplicación diaria de un bloqueador solar, que
ya referenciaba contener nanopartículas de óxidos metálicos. Entonces hicimos varias cosas, pero esta gráfica lo que les quiero explicar es cómo se encuentran las células y qué estamos viendo acá, ¿no? Entonces, en este tiempo, en el eje de las X, está el tiempo de exposición desde las 15 hasta las 192 horas, que estas células que están ustedes viendo en esta parte de acá, que se llaman macrófagos, estuvieron expuestas a un contenido muy bajito, que son 2 microgramos por mililitro de nanopartículas de óxidos metálicos. En el eje de las Y estamos viendo porcentajes. Y lo que quiero que sigamos es la línea roja, que es la viabilidad celular. Entonces, lo que nosotros observamos es que a esta concentración, las células, pues no se morían, pero había un tiempo definido en donde incrementaba muchísimo la duplicación de las células. Este tiempo era a partir de las 72 horas y las 96, que es esto de acá abajo, en donde si ustedes ven la morfología de las células era básicamente la misma. Luego, antes de eso, de este incremento exacerbado en la proliferación celular, encontramos un incremento en la producción de especies reactivas de oxígeno. Y entonces todo este efecto, lo que nosotros pudimos observar a través de varios experimentos fue que a esta parte de acá que se exacerba la proliferación celular antes de un estresor, ¿no? Que ha sido precedida por un estresor. Ese estresor es el gatillo que dispara esta respuesta y eso se llama hormesis. Y ha estado reportado por muchísimo tiempo para productos naturales y sobre todo en plantas, pero está siendo reportado cada vez más frecuentemente en el área de la nanotoxicología. Sin embargo, lo más importante de todo esto, además de esto, es que ustedes vean la morfología de estas células. La parte de abajo son las células que tienen un nanomaterial. Y lo que quiero que ustedes vean es cómo estas células se fusionan, generando algo que es muy típico de estas células, que se llaman macrófagos o células gigantes, que son estas cosas de acá que parecen monstruos, ¿no? Que básicamente es la unión de muchos macrófagos que contienen dentro de sí nanopartículas. Esto solamente se refleja en vivo en periodos de inflamación crónica, ¿no? Entonces, esta respuesta, normalmente, ¿cuál es lo que nosotros observamos? Los estudios de nanotoxicología, de nanotoxicología que se hacen, la mayoría de ellos llegan hasta las 96 horas, pero esta es la importancia de decir, es importante evaluar qué pasa a mayores tiempos, porque a las 96 horas nosotros podríamos decir que las células se ven raras, pero la morfología no cambia tanto. Tenemos células aquí grandes, pero bueno, pero imagínense ver esto y también determinar que dentro de esto que se ve aquí más denso, son nanopartículas, ¿no? Entonces, Melissa lo que hizo también fue medir genes asociados, o sea, midió evidentemente la morfología, medimos función fagocítica, potencial de membrana y genes proinflamatorios. Y todas estas respuestas se encuentran alteradas en estos macrófagos que han sido expuestos de manera prolongada a concentraciones muy pequeñas de nanomateriales, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de por qué es importante estudiar a largo plazo de los efectos de los nanomateriales. Eli estuvo conmigo desde la maestría, ahora está también en el doctorado, y ella estudió el efecto de diferencial de las nanopartículas, pero en esta parte son varias cosas, ¿no? Dos células van a responder de forma diferente a las nanopartículas, pero además, algo que nos interesó muchísimo es que ella trabajó con nanopartículas de óxidos metálicos en células del sistema excretor, riñón e hígado, y lo que quiero que sigamos son estas gráficas que ya se las conocen. En el eje de las X son concentraciones crecientes de los nanomateriales y en el eje de las Y porcentaje de células vivas. Si ustedes siguen la línea roja, este es el comportamiento de la viabilidad que va decreciendo de las células de riñón cuando han sido expuestas a nanopartículas de óxidos metálicos como óxido de cobre, ¿va? Estas nanopartículas reducen la viabilidad celular en un efecto concentración dependiente. ¿Qué pasa si nosotros ponemos la sal de cobre como cloruro de cobre en las mismas concentraciones equimolares de cobre? Lo que vemos es que el efecto es muy similar, se parece muchísimo. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el efecto verdadero de esto? ¿Quiénes son los responsables? ¿Las nanopartículas o los iones que se liberan? Y pues lo que hicimos fue quelar esos iones y esa es la línea que ustedes ven en verde. Y cuando tenemos secuestrados a los iones, el efecto tóxico existe, pero no es tan determinante. En cambio, en las células de hígado, sigamos la línea roja, son las nanopartículas, el efecto de las nanopartículas en la viabilidad celular, que decrece, por supuesto. Cuando nosotros ponemos la sal de cobre, fíjense que el efecto no se parece en nada.
Y evidentemente cuando quelamos estas nanopartículas tratando de secuestrar los iones, el efecto es exactamente el mismo que cuando no tenemos el quelante. Por lo tanto, en este caso, el efecto tóxico que estamos observando es mayoritariamente por las nanopartículas y no por los iones. Y este es un ejemplo claro. Son dos células del sistema excretor que reaccionan de forma diferente a las mismas nanopartículas. En unos el efecto está dado principalmente aquí por las nanopartículas, en cambio en las células de riñón son los iones que se desprenden de ellas que están ocasionando este efecto tóxico. Importante también es que estas células también tuvieron un efecto diferencial en la internalización de estas nanopartículas y logramos ver estos puntos electrodensos que están señalados con las flechas, logramos ver estas nanopartículas dentro de las células, pero solo de las células de hígado. En las células de riñón no se internalizaba. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tratamos de decir y de identificar cuál tipo de muerte celular es la que está gobernando estos procesos? Y Eli lo que hizo fue hacer el estudio más sencillo, que es una determinación por citometría de flujo para ver si es por apoptosis o necrosis. Y en el caso de las células de riñón, estas en donde los iones son los principales responsables, observamos que, fíjense, algo bien importante, la muerte por apoptosis era del 20%. Y entonces, si yo me regreso acá, aquí están vivas 20% de las células. ¿Qué pasa con todo el 80%? ¿No? Me lo robaron. ¿Qué pasa acá? Entonces, me falta 60% de células que están muertas. Y entonces, este experimento de verdad él lo repitió muchísimo porque no le creía, ¿no? ¿Dónde están esas otras células? Pero después nos dimos cuenta que esas otras células se morían por otros tipos de muerte celular, como la autofagia. Y lo que estamos determinando aquí en estos focos de color azul son una proteína, que es la LS32, que está asociada a los procesos de autofagia, ¿no? Autofagia. Entonces, esta muerte celular inducida en células de riñón por los iones liberados de las nanopartículas, el efecto final, por supuesto, es la muerte, pero los mecanismos de acción son diferentes. En cambio, en las células de hígado, todo el proceso está mediado por la apoptosis, pero además las nanopartículas se internalizan. Aquí no, aquí las nanopartículas no se meten solo los iones. Entonces ahí aprendimos varias cosas y es un efecto diferencial. Es decir, las nanopartículas de óxidos metálicos y las nanopartículas metálicas que liberan iones y su contraparte iónica, iónico, libre, pueden generar el mismo efecto tóxico, es decir, la muerte celular, ¿no? Y aquí lo vemos. Pero esta muerte celular seguirá diferentes caminos, diferentes mecanismos moleculares y bioquímicos, y cada uno de estos prende diferentes rutas. Y eso es bien interesante, porque si conoces la ruta y el mecanismo de acción, lo puedes controlar a tu favor. Y entonces también Eli lo que vio es si cada efecto es citotóxico o citostático. Si yo quito el estresor, las células se recuperan, por ejemplo, pero si las nanopartículas ya están dentro de la célula ya no es capaz de recuperarse. Y entonces esto habla de una complejidad celular bien interesante. Otro de los paradigmas de la nanotoxicología es que entre más pequeño es más tóxico, ¿no? Pero no siempre es así. Williams fue también alumno mío de la maestría y nosotros queríamos con mi colega Pepe Romo, que fue su codirector también, él sintetizó nanocubos cóncavos de oro, pero lo que queríamos era probar la misma forma de un nanomaterial, pero diferente proporción de aspecto. La proporción de aspecto es la relación entre el ancho y el largo de un nanomaterial. Entonces lo que hizo Williams fue sintetizar 3 diferentes tamaños de nanocubos cóncavos con el mismo proceso de síntesis, los mismos precursores, solo variaba la proporción de aspecto. Y queríamos ver justamente eso. Es verdad que entre más pequeño es más tóxico. Y entonces generó estos 3 nanocubos que son hermosos, son cóncavos porque se erosionan los lados de ellos. Y tenemos diferentes tamaños, que es de 22, 32 y 35. Al final, en nuestra comparativa de esto que ya estamos sometiendo a publicación, esto está en 22 y en 35 nanómetros. Y quiero que vean esta gráfica. Y aquí con Williams incorporamos 2 cosas principalmente, ¿no? La pregunta es la proporción de aspecto y la otra es cómo documentar y cómo reportar la cantidad de nanopartículas
a los que estamos sometiendo las células. La reportamos en masa, la reportamos en molaridad del oro, la reportamos en número de nanopartículas por célula. ¿Cómo lo reportamos? Porque pues cuando comparamos el número de nanopartículas que va a haber en un determinado masa y volumen, pues dependiendo del tamaño va a ser distinto. Y entonces, pues justamente por eso llegamos al acuerdo que vamos a comparar el efecto de las nanopartículas por cada célula. Y entonces aquí vemos este incremento en el número de nanopartículas por célula y el porcentaje de células viables. Y si observan aquí, los nanocubos más grandes, estos de acá, son mucho más tóxicos que los nanocubos pequeños. Y entonces también vimos, bueno, y estos nanocubos se internalizan más, aquí ya no les puse esto, pero no, resulta que los nanocubos pequeños no se internalizan más, los que se internalizan son los grandes. Y los que causan también un efecto hemolítico, es decir, la lisis de la hemoglobina y de los eritrocitos, evidentemente, son los grandes. Ajá, no son los pequeños. Y lo mismo los que ocasionan un mayor estrés oxidativo. Entonces, toda esta parte de que la proporción de aspecto no es importante, pues en realidad es que, ay, perdón, esto está duplicado. No es tan así, ¿no? Luego, cómo los efectos subcrónicos son importantes y algo que nos cambió totalmente la visión en nuestro laboratorio es la formulación de las nanopartículas. Y eso lo estudió Jesús, que bueno, en México les decimos Chuy, entonces yo me voy a referir a él como Chuy. Entonces, Chuy estudió nanopartículas de óxidos metálicos en células del sistema excretor, en células hepáticas. Esto ya se sabe. Nanopartículas de óxidos metálicos como el óxido de zinc entran a la célula, producen inflamación, estrés oxidante, genotoxicidad, muerte celular y, por supuesto, una alteración en proteínas a través de la peroxidación. Y entonces Chuy lo que hizo fue preguntarse, ¿qué tal las enzimas del sistema antioxidante, la superóxido dismutasa y la catalasa? ¿Se van a alterar por estas nanopartículas en células hepáticas que además son geniales para modular estos procesos antioxidantes, ¿no? Y entonces ahí vino la primera pregunta, ¿cómo comparar? Y entonces buscamos en varios artículos y referenciamos distintos nanomateriales. Uno venía en una presentación de polvo tal cual, eran nanopartículas de óxido de zinc en polvo, y la otra venía en una dispersión en agua. Así nos las vendía la compañía. Y eso probamos, ¿no? Pero nosotros cuando hacemos nuestros experimentos lo que hacemos es obtener hacer una solución madre y a partir de esa trabajar de forma diaria con estos tipos de nanopartículas. Entonces pesamos las nanopartículas, las dispersamos en medio de cultivo. También tomamos de la dispersión, agarramos una concentración, la dispersamos en medio de cultivo e hicimos ensayos de viabilidad celular, que es lo primero con lo que nosotros arrancamos, ¿no? Y entonces gráficas que ya las conocen, concentraciones crecientes de nanopartículas y en el eje de las Y, porcentajes de células vivas. Las gráficas de colores, las barras, representan las horas o los días que estas células estuvieron expuestas a los nanomateriales. Y estas les vamos a decir en polvo, que son estas que vienen en presentación de polvo, que son de 87 nanómetros. Y las nanopartículas de dispersión son más pequeñitas. El efecto que observamos en las células hepáticas que sí han sido incubadas con nanopartículas de 87 nanómetros de óxido de zinc, el efecto es un efecto muy parecido, es un efecto casi lineal de citotoxicidad relacionada a la concentración. Es decir, entre más concentración y más tiempo, las células se mueren más. Pero ¿qué pasa con nanopartículas más pequeñas? A las 24 48 horas este efecto más o menos se mantiene, es un efecto concentración dependiente, pero a las 72 horas esas mismas células empiezan a crecer y crecen muchísimo, ¿no? Pareciera que revivan. Y entonces nos preguntamos, bueno, estas células, pues, ¿qué onda? ¿No? Como decimos en México, ¿qué onda con estas células? ¿Y por qué algo que pareciera ser más pequeño y que debería ser muy tóxico, no lo es? Y algo que es muy grande, pues que sí es muy tóxico, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar esto? Y volvieron muchas preguntas. Y el resumen de esto es que también vimos quién era el responsable, si los iones, ¿no? Y quelamos estas nanopartículas y vimos que en efecto, cuando teníamos un efecto quelante, la viabilidad de ambas dispersiones, ¿no? Perdón, de ambas formulaciones se mantenía, ¿no? Y entonces aprendimos con Jesús muchísimas cosas. Aprendimos que las nanopartículas de 87 nanómetros que son de polvo se internalizan a la célula y la célula no puede contender porque no tiene la maquinaria enzimática, porque su metabolismo no
está diseñado en realidad para contener con una nanopartícula dentro de ella y los mecanismos de estrés oxidante se prenden y es inevitable su muerte. Sin embargo, las nanopartículas que están en dispersión y que me voy a regresar un poco y cuya solución está saturada ya de iones que se liberaron de ella, estos iones son los que entran a la célula, no las nanopartículas, aunque son de 47 nanómetros, pero la célula tiene mecanismos que contienden contra los iones zinc, porque además resulta que las células hepáticas tienen muchísimos transportadores de iones zinc. Entonces, a las 72 horas vemos un incremento en la viabilidad celular, pero nuevamente, esto es un efecto hermético y esto no significa que las células estén bien. Estas células están estresadas y este estresor es sumamente fuerte. Bueno, otro ejemplo es cómo podemos utilizar la nanotecnología para tratar de que algo que es tóxico no sea tanto, pero que mate, ¿no? Entonces, María trabajó con nanopartículas de plata y nuestra tarea fue utilizar dos cosas que sabíamos que eran bien tóxicas, ¿no? Nanopartículas de plata muy tóxicas, que ya las habíamos estudiado, y un fármaco que es el tamoxifeno, que es el primer fármaco de tratamiento de cancerígeno, ¿no? Para responsivos hormonales. Entonces, lo que hizo María fue trabajar con estas nanopartículas de plata y utilizar concentraciones bien pequeñitas del tamoxifeno y bien pequeñitas de las nanopartículas de plata, de tal forma que pensamos que tal que sumamos y vamos a ver si hay un efecto potenciador como en los fármacos, ¿no? Y entonces vemos estas gráficas que ya se las saben. En la parte, aquí hay dos ejes, X, perdón, y en esta parte de acá abajo es la concentración de nanopartículas de plata en verde. Vamos a seguir esta línea verde y esta es la viabilidad celular de las células de cáncer de mama con estas nanopartículas. Cuando ponemos fármaco en estas concentraciones, esta es la línea azul. De tal manera que las concentraciones máximas, cuando las ponemos, las células no se mueren, no hay ni siquiera el 50% de muerte. Pero ¿qué pasa cuando combinamos estos dos agentes? Las células se mueren bastante en el mismo tiempo. Entonces, combinamos dos concentraciones que de forma separada no tenían efectos tan, tan evidentes, ¿no? Pero sobre todo nos interesaban efectos genotóxicos, daño al ADN. En estas concentraciones no había. Y demostró María muchísimas cosas y lo más bonito de todo fue estas nanopartículas dentro de las células en endosomas, ¿no? Y entonces lo que ella evidenció fue un efecto sinérgico, una sinergia potente entre las nanopartículas y el tamoxifeno, pero el mecanismo de acción detrás de esto, porque recuerden que eso es lo que nos interesa, es que las nanopartículas de plata y el fármaco tamoxifeno tienen el mismo mecanismo de acción. Claro, cada uno en distintos lugares de la célula, pero ambas lo que sucede es que producen un incremento en las especies reactivas de oxígeno, llegan a producir exactamente el mismo efecto. Y encontramos con esto con María, a través de otros estudios que también hizo Salma, que si sumas un material nanoparticulado con un fármaco y tienen el mismo mecanismo de acción, vas a encontrar efectos sinérgicos muy potentes. Y eso es bien interesante. Si utilizas diferentes mecanismos de acción, no te encuentras este efecto. Y entonces ha sido bien interesante esta parte, ¿no? Ustedes pueden revisar todos estos artículos, ahí están las referencias, ¿no? Ya vamos a terminar, ya casi, ¿no? Vienen modelos celulares complejos, esto es algo que me fascina, ¿no? Y entonces yo trabajo con cultivo celular, soy bióloga celular, biotecnóloga de closet, ¿no? Y entonces estos cultivos celulares 2D, tenemos las células creciendo así y hay cultivos celulares 3D que emulan, que imitan, pues la forma en cómo estamos estructurados todos los organismos vivos, ¿no? Tridimensionalmente. Entonces la hipótesis era, bueno, y si nosotros ponemos nanopartículas en estos cultivos en 2D y en cultivos 3D, evidentemente por los factores de dispersión, de difusión, perdón, de las nanopartículas, pues es muy probable que este cultivo 2D sea más susceptible a el efecto de los nanomateriales que este. Y pues evidentemente la respuesta fue que no, ¿no? Yo trabajo con esferoides y estos esferoides se forman a través de la unión de células que vamos a generar este tipo de esferitas que van a ser muy bonitas como este de melanoma o este de células fibroblastos, que cada esferoide varía, pero bueno, cada quien tiene su identidad, ¿no? Y entonces lo que encontramos fue que algo bien interesante, ¿no? Aquí les pongo la IC50 porque es en realidad lo que interesa, y es que cuando evaluamos las nanopartículas encontramos que en 3D se requiere la mitad de la concentración de las nanopartículas para matar a las células, a la mitad de las células.
Es decir, con 4 microgramos de nanopartículas de plata, mato el 50% de las células creciendo en 2 dimensiones, pero necesito solo 2 microgramos para matar en 3D. Y también observamos algo bien interesante, que los fenómenos de difusión son rarísimos y podemos ver estos esferoides tan hermosos con nanopartículas de conversión ascendente que emiten en verde. Y entonces es un fenómeno bien interesante, y lo que aprendimos de aquí es que si tenemos el modelo 3D, será muy indispensable probar en este tipo de modelos. Estos dos últimos ejemplos son justamente ejemplos de otros tipos de trabajos que estamos haciendo en el laboratorio. Son nanomateriales en productos comerciales. Es una nueva línea de investigación que estoy montando en mi laboratorio, y empezamos con Gloria, que ella extrajo nanopartículas aisladas directamente de productos comerciales. Fuimos al mercado y agarramos fórmulas lácteas infantiles, y ella logró purificar nanopartículas, y estamos probando sus efectos en procesos de absorción intestinal. Y lo mismo Tonantzin, que está trabajando con suplementos alimenticios, vitaminas que tomamos todos los días. Ana Cristina trabaja con malteadas, también con suplementos alimenticios. Lu trabaja aislando nanoplásticos de bolsas de té en un proceso súper sencillo y viendo sus efectos. Y Fabricio, él trabaja con cosméticos y aislando nanopartículas, que bueno, ahí esperábamos, pero ciertamente no sabemos los procesos a largo plazo de estas nanopartículas, ¿no? Y bueno, otro de los trabajos que estamos también en nuestra línea de investigación de laboratorio, justamente es el último artículo que publicamos, son plataformas multifuncionales, andamios celulares que nos permitan tener justamente un andamio basado en nanocelulosa hecho con un método verde, que son líquidos eutéricos profundos, en donde inmovilizamos, o bueno, en este caso, modificamos con grupos carboxilo estas fibras, estas nanofibras de nanocelulosa de los andamios, y obtenemos rendimientos en la cantidad de células que son impresionantes. Pero no solo eso, aquí están viendo en azul es el andamio y en lila son las células, pero esas células, fíjense que no solamente identificamos que el andamio es súper bueno en absorber líquidos, la reología del andamio es fenomenal, ¿no? Y además de eso, las células crecen muchísimo, pero además se diferencian. Y la diferenciación no viene por la adición de químicos, viene por la estructura y la arquitectura del andamio y la funcionalización con los grupos carboxilo. Eli está trabajando porque estos andamios van a ser biosensores, y entonces ahorita estamos trabajando en esto, haciendo nanorrodillos de oro altamente estables para ponerlos allí. Entonces esta es una de las áreas que me interesa muchísimo. Y bueno, ¿qué aprendimos? Aprendimos un montón. La presentación de la formulación de las nanopartículas influencia su toxicidad, la liberación. Nanopartículas grandes pueden internalizarse fácilmente en células. Evidentemente hay que evaluar los efectos tóxicos a largo plazo. Si el efecto desormético no necesariamente es favorable, es un efecto relacionado al estrés, y si no te mata ahora, lo más seguro es que te mate más tarde. Pero sobre todo y más importante, yo quiero que se vayan con eso, todas y todas las que nos escuchan, es que la nanotoxicología no va de cuestiones tóxicas, va de alteraciones, de efectos en las células causadas por nanomateriales, y que no podemos decir a priori si un nanomaterial es tóxico o no, porque necesitamos evaluarlo, ¿no? Y yo, por supuesto, les agradezco muchísimo principalmente a mis colaboradores y a todos mis alumnos cuyos trabajos presenté, y por supuesto a todas las instancias de gobierno que nos dan el financiamiento para realizar esta investigación. Y por supuesto, síganos en redes sociales, y ahí está mi correo, y muchísimas gracias por su atención, y si hay alguna pregunta, estaré más que encantada de responderles.